Bien, vamos al estudio de esta mañana. Ok, el domingo pasado, ¿a dónde nos quedamos? ¿Qué capítulo estudiamos? ¿En qué libro estamos? En Primero de Samuel. ¿En qué capítulo nos quedamos el domingo pasado? El 22, correcto. Ahora vamos al 23. Y se acuerdan que veíamos el domingo pasado cuando tocamos fondo. Y a veces tú y yo tocamos fondo. Y decíamos el domingo pasado, mira ahí en la pantalla por favor, cómo David, ¿te acuerdas? David tomó la decisión de comenzar a hacer las cosas a su manera. David llegó a un punto en donde en su caminar con Dios toma un desvío. Y entonces David, en vez de confiar en Dios para sus propios problemas, él comienza a hacer las cosas a su manera. Y empieza a confiar en su propia carne. Y fíjate, yo creo que hay un cuadro de lo que a veces nos ocurre a nosotros. Llegamos a confiar en nuestras propias habilidades, nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades en la carne, nuestras capacidades físicas, ¿verdad? Y dejamos, quizás tú y yo hemos venido caminando de la mano con Dios, pero ante nuestras aflicciones, ante nuestros temores, comenzamos a confiar en nuestras propias salidas. Tratar de salir de los problemas con nuestras propias maquinaciones. Y muchas veces no son malas. Pero simple y sencillamente dejamos de consultar a Dios, de depender de Dios, ¿verdad? Y entonces ves la vida de David, que David comienza una serie de truquitos para salir adelante. Le miente al rey. ¿Te acuerdas que después se va donde Ahimelech, que era el sacerdote, ¿verdad? Y cuando Ahimelech lo ve llegar, le dice, David, ¿y qué andas haciendo aquí? ¿Y qué le responde David al sacerdote Ahimelech? ¿Qué le responde? A ver, ¿quién se acuerda? Levante su mano. Sí. Correcto, Pedro. Él se inventa, el rey me ha mandado a hacer un mandado, ¿verdad? Y me dijo el rey, y mira, que no lo sepa nadie. Pero todo eso es una mentira. David él arma en su propia mente una jugadita para salir adelante, ¿verdad? Y cuando está allí delante del sacerdote, acuérdate que se ha escapado del palacio ya. Cuando está ahí delante del sacerdote, ve a un siervo del rey Saúl. ¿Cómo se llamaba ese siervo? A ver, ¿quién se acuerda? Levanta la mano. ¿Cómo? Doeg, correcto, Doeg. Doeg está ahí, y entonces cuando David se da cuenta que ahí está un siervo del rey, ¿qué hizo? Puso una pantalla, ¿verdad? Y dice, mira, no tenés aquí una espada, porque salí rápido y no me dio tiempo de agarrar una espada. Y entonces, ¿qué le dice a Ahimelech? La espada que está aquí es la de Goliat, el gigante que tú mataste. Y entonces le dice David, dámela, ninguna como ella. Pero para ser muy honesto, era una pantalla que él puso delante de Doeg. Casi que como queriendo decirle, yo tengo fuerzas. Y la mera verdad es que David era un guerrero y tenía fuerzas, ¿verdad? Pero, ¿te acuerdas que aprendimos que cuando tú y yo nos vemos en peligro y nos hemos soltado de la mano de Dios, entonces apantallamos? Y muchos de nosotros caemos en esa trampa de vivir una vida de apantallar. Y allí él está apantallando ante Doeg, está pavoneando, ¿verdad? Ante Doeg. Porque David, hasta este momento, ¿cómo ha matado a los leones? ¿Con una espada? Con las manos los agarraba y les quebraba las mandíbulas. Cuando venía un oso, quería quitarle las ovejas, ¿cómo los mataba? Con su fuerza, con sus brazos, con sus manos, ¿verdad? ¿Cómo mató a Goliat? Con una ondilla, con una onda.
¿verdad? ¿Ves? Y entonces se inventa esa pantalla que no necesita. Pero es porque cuando nos soltamos de la mano de Dios, entonces no nos quedan más que nuestros propios recursos, ¿verdad? Y ves la cadenita de trucos que él sigue. Luego se va para otra ciudad. ¿A dónde se fue a meter? A donde los filisteos. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Donde entra y se dan cuenta que es el que había matado. De hecho, de ahí era Goliat. ¿Cómo se llama la ciudad? Gat. G-A-T. Gat. ¿Cómo se llama su rey? Aquis. ¿Te acuerdas de Aquis? El rey de Gat. Ok. Cuando llega y descubren que es David, ahora se inventa otra. ¿Qué se inventó David? Se inventó que estaba loco. Se fingió loco. Y te acuerdas que se empieza a pintar en las paredes y en las puertas y deja caer su baba, ¿verdad? Y entonces el rey dice, hey, este está loco, ¿para qué me lo han traído aquí? Cuando David sabe que ya su vida está en peligro, se inventa hacerse loco y entonces dice, echémoslo de la ciudad, y lo echan. Y se salva David, se salva. De ahí, David, ¿para dónde se fue? A una cueva. ¿Cómo se llama la cueva? Adulam. Y Adulam en hebreo quiere decir, ¿aló? El refugio, que yo siempre he pensado que es un bonito nombre para un ministerio. El refugio, refugio. Es interesante. David se va a una cueva. Y estando allí David, yo creo que te conté el domingo pasado, que ahí está, mira la pantalla por favor. Llegan 400 hombres que están, ¿te acuerdas cuál era la característica de esos hombres? Número 1, están afligidos. Número 2, endeudados. Y número 3, esa sí me la respondieron muy bien, quiere decir que se les quedó bien grabado. ¿Cómo estaban estos hombres? Afligidos, endeudados. ¿Y te acuerdas que aprendimos el domingo pasado? A veces los creyentes, cuando nos soltamos de la mano de Dios, caemos en muy fácilmente afligirnos. Muy fácilmente en endeudarnos, y a veces no endeudarnos con dinero. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice el Padre Nuestro que el Señor Jesucristo dejó como modelo de oración? Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Una deuda es una ofensa. Entonces empezamos a ofender y nos endeudamos con ofensas, ¿sí? Y estaban afligidos, endeudados y amargados. ¿Y te acuerdas que vimos el domingo pasado que en este mundo es fácil amargarse? Es fácil amargarse. ¿Qué hace la gente que no tiene a Cristo? Busca una cueva. ¿Y te acuerdas que vimos que para el ser humano solo hay dos tipos de cuevas? Una cueva buena y una cueva que no conviene. ¿Te acuerdas? ¿O no se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál es la cueva que conviene al creyente? La iglesia puede ser, pero hay una mejor. Es tu cuarto de oración, donde tú vas y platicas con el Señor. Yo no sé si te pasa a ti, yo lo decía más temprano. A mí me ocurre que cuando yo necesito arreglar algunas cosas con el Señor, regreso al mismo lugar. Dentro de mi casa hay un lugarcito, hay un rinconcito donde yo sé que me he encontrado con Dios. A mí me gusta regresar allí, ¿verdad? La cueva. Qué bueno para el creyente cuando tiene su cueva y puede regresar a Dios. Pero cuando el mundo que no conoce al Señor tiene sus propias cuevas. Y a veces el creyente cae en la trampa de buscar las cuevas que busca el mundo. Es interesante, yo lo decía más temprano. ¿Sabes? ¿Tú has oído la palabra antro? ¿Sí? ¿Has escuchado la palabra antro? ¿Sí? ¿Sabes que la palabra antro es latín? Antrus. Antrus. ¿Sabes cuál es la palabra antrus en castellano? Adivina. Cueva. Una cueva. Una cueva. Y el mundo tiene sus cuevas. Y yo decía, tú vas, si hacemos el experimento y vamos a un antro un viernes en la noche, te aseguro, te sientas a la barra, pides tu doble de Coca-Cola y te aseguro que ahí a la par tuya vas a encontrar a alguien que está amargado. Y a tu izquierda se va a sentar alguien que quizás se quiere quitar la vida. ¿Por qué? Porque está una decepción amorosa de cualquier tipo.
Y 2 asientos allá te vas a encontrar a alguien que está ahí tratando de olvidar la vida normal porque ya no aguanta el estar endeudado. Ahora sí hablo de económicamente, ¿verdad? Están esas cuevas que a veces los creyentes caemos en la trampa de meternos en la cueva incorrecta. David se va a la cueva, pero para encontrarse con Dios. Ahí se encuentra con Dios. Es interesante que lo que ocurre, mira ahí a la pantalla por favor, David, lo que ocurre es que a David le llegan a dar una noticia y es la siguiente: David, el rey, ha matado a 80 sacerdotes. ¿Sabes qué ocurrió? Se cumplió lo que David sospechaba. ¿Te acuerdas cuando había visto a Doeg allá? Efectivamente, Doeg, voy a usar una expresión que creo que es más centroamericana que otra cosa, le pone el dedo. Doeg le pone el dedo a David y le dice al rey: yo vi a David allá hace un par de meses, llegó donde Ahimelech. Entonces el rey manda a llamar a Ahimelech y le dice: ¿qué es esto que andas haciendo? Pues van a morir. Y le pide a Doeg que mate a los sacerdotes, y mata a los 80 sacerdotes y mata a toda la ciudad de Nob. Le llega la noticia a David y allí, fíjate, ponle mucha atención porque ese punto es importantísimo. Allí David toca fondo y David dice: fue por mi causa, fue por mi irresponsabilidad que murieron todos los sacerdotes. Fue por mi irresponsabilidad que murió toda una ciudad. Y tú me has escuchado a veces decirlo desde acá y es cierto. Una cosa es que la azafata haga una locura, pero otra cosa es que el piloto y el copiloto se pongan a hacer locuras, porque se llevan de encuentro a 200, 250 almas que vayan en el avión, si hay un accidente. ¿Sí? David reconoce que ha cometido un error de grandes proporciones. ¿Y qué hace David? David va al refugio que conviene y se mete a la cueva. Y yo te lo decía, mira ahí en la pantalla, yo te lo decía el domingo pasado. David está atormentado. ¿Cómo lo sabemos? Porque dijimos que David tiene un diario personal. ¿Cuál es el diario personal de David? ¿Cómo se llama el libro? Los Salmos. En los Salmos tú encuentras las secuencias que encuentras en 1 de Samuel, Reyes y todos los otros libros que no están allá, pero están ahí en los Salmos. Y ahí David escribe un par de salmos, el 57, por ejemplo, y el 142, donde él dice: estoy quebrantado. Yo te decía esto que está en la pantalla: el alma atormentada es un escenario propicio para un cambio profundo, simple y sencillamente porque las cosas no pueden seguir así. ¿Te acuerdas de eso? Llega un momento en donde tú y yo tenemos que hablar con Dios y decirle: Señor, yo vengo a platicar contigo porque las cosas no pueden continuar así. Porque si continúan así, entonces se va a deteriorar mi alma, se va a deteriorar mi matrimonio, se va a deteriorar la armonía en mi familia, se van a deteriorar mis hijos. No puedo seguir así. Yo necesito un cambio. Y David lo hace. ¿Cómo lo sabemos? Ahí está, mira al fondo, al final de esa diapositiva. El Salmo 57, puedes leerlo en tu casa, y el 142, ahí David ha tocado fondo. De hecho, cuando comienzas a leer esos salmos, dice: salmo que escribió David estando en la cueva de Adulam, cuando era perseguido por Saúl. Toca fondo. Y entonces dice él: no hay otra salida, yo tengo que arreglar todo con el Señor. Y mira la pantalla, y lo dijimos el domingo pasado: nada más glorioso que tocar fondo y buscar a Dios para arreglarlo todo. Nada más glorioso que eso, hermanos. Dijimos que errar es de humanos, pero reconocerlo y enmendar es de humanos de oro. Es de humanos de oro. Por eso David, después de entenderlo, escribe esto que tú estás leyendo allí. Él dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? ¿Para que aprenda qué? La Biblia. Podemos pasar años escuchando la Biblia, pero no aprenderla hasta que nos humillamos delante de Dios.
Con eso terminé el domingo pasado diciéndote que todos caemos en la trampa de hacer trampa, pero no todos nos detenemos para arreglarlo con Dios. David lo hizo, el rey Ezequías lo hizo. Y te decía, si tan solo nuestro estilo de vida fuera el convertirnos. El Salmo 93 dice, lo escribió Moisés, ¿te acuerdas? Tú vuelves al hombre hasta quebrantarlo y le dice Moisés. Moisés, que conocía a Dios, dice, conviértanse hijos de los hombres. Y ese convertirse no es el convertirse cuando tú y yo nos convertimos y conocimos al Señor. No, no, no. Es un convertirse todos los días. Y decir, yo no puedo seguir en este estilo de vida. Yo necesito dar la vuelta a esto y comenzar de nuevo. Resetearme completamente con el Señor. Interesante. Mira ahí en la pantalla, y antes de comenzar el mensaje de esta mañana, yo quiero decirte que yo estoy convencido que Dios ha dejado en la naturaleza, todo lo que ha dejado en la naturaleza nos habla y nos da una lección espiritual. Guárdate este principio, por favor, ahí en la bolsa. Dios usa lo conocido por el hombre para entender principios difícilmente entendibles por el hombre. Voy a repetirlo. Dios usa lo conocido por el hombre para que entienda principios espirituales desconocidos por el hombre. Dios nos ha dejado. Ok, mira esa secuencia. ¿Qué crees que representa? Vamos a ver. ¿Qué representa? Pero levanten la mano ahí. ¿Quién? Sí, vamos a ver. Jaime. Las 4 estaciones. Y en Centroamérica y en el Caribe, desgraciadamente, no tenemos las 4 estaciones francas. Solo tenemos 2. 6 meses dura una y 6 meses dura la otra. Y una es la estación lluviosa y la otra es la estación seca. No tenemos primavera, verano, otoño, invierno. No lo tenemos como existe en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero, ok, Dios ha dejado las 4 estaciones para darnos un tremendo mensaje. ¿No te parece a ti que esa es la secuencia del ser humano? ¿No te has fijado? Esa es la secuencia de la vida de un ser humano. Primavera. ¿Qué caracteriza la primavera? Vamos a ver. Dígame. Flores. ¿Qué más? Olor. ¿Qué más? ¿Cómo? Frescura. ¿Qué más? Fruto. ¿Qué más? George. Primavera. Inicio. O sea, ¿han escuchado ustedes que dicen, esa señorita está en la primavera de su vida? ¿Qué quiere decir? Juventud, todo es nuevo, flores nuevas, todo nuevo. Es interesante que en la Biblia el ser humano es comparado con árboles. ¿Sabían ustedes? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo sana a aquel ciego y él comienza a ver y le pregunta a Jesucristo, ¿qué miras? ¿Y qué le dijo el ciego? Veo a los hombres que se mueven como árboles. ¿Te acuerdas? ¿Sí? En la Biblia un montón de veces los hombres son comparados. Bueno, el Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como, ¿qué dice? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, verde todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, primavera. ¿No creen ustedes que representa biológicamente el inicio de la vida de uno? ¿Sí? Todo es fuerza, ¿verdad? Todo es lozano, ¿verdad? Todo es nuevo. Los que ya estamos ya casi en tercera edad decimos, híjole, ¿verdad? Qué bonito el niño, cómo va creciendo, lleno de chapudo, ¿verdad? Y uno ya tiene que pintarse un montón para lucir un poco chapudo. Ok. Y luego crece y está el verano. En el verano, ¿cómo están los árboles? Mira la foto. Características, dígame. Fruto. Hay fruto. No hablemos de la Biblia. Es la etapa en donde el ser humano produce más. ¿Sí? ¿Sí? En tu trabajo, en su empresa, produce y produce y produce. Excelente.
Pero también en la vida cristiana es la etapa en donde el creyente debe dar mucho fruto, mucho fruto. ¿Cómo está la hoja? ¿Cómo están las hojas? Verdes. ¿Y el sol? Radiante. ¿Quién es el sol en la Biblia? Yo sé que en México es Luis Miguel, pero en la Biblia, ¿quién es el sol en la Biblia? Jesucristo. Yo te quiero proponer que el creyente que vive feliz es el que se queda en el verano. Porque a veces puede pasar a una etapa en donde ya no da fruto y su hoja empieza a caer. Biológicamente así es, ¿sí? Uno llega a una edad en donde ya todo se empieza a caer. ¿O no? No me digan que no, porque el espejo no miente. Yo lo veo en mi espejo. Y ya el pelo se le va cayendo a uno, ¿verdad? Mordiendo uno, le regalan a uno un dulce de esos crocantes, ¿verdad? Qué rico, de repente, híjole. Y se le cae un diente a uno. Y uno dice, y ya no son los de leche. Ya no son los de leche, ya eran los permanentes. Y se va quedando uno con las chimuelas ahí poco a poco. ¿Sí? Se cae el cabello. Bueno, se cae el cabello de aquí y crece el de los oídos. Y dan ganas de peinarse así para arriba. Pero ahora, espiritualmente uno puede llegar a caer en un otoño en donde empieza, ya no da fruto y la hoja cae. Yo te quiero desafiar esta mañana a que te permanezcas en el verano, porque en la secuencia lo único que hay más adelante es ¿cuál estación? ¿Cuál estación? El invierno. Y en el invierno nadie quiere estar ahí. Frío, es frío. No hay calor humano en el invierno. Tienes que estar adentro de la casa. ¿Qué hacen los animales en el invierno? ¿Hacia dónde se van? A la cueva. Van a hibernar, van a hibernar. Ahora, si por alguna razón has dejado de dar fruto y te estás secando, métete a la cueva. No hay otra solución. Y habla con el Señor. Y te animo a echar raíces y tener un encuentro con Jesús de nuevo. No pierdas tu primer amor. No dejes que tu primer amor con el Señor se enfríe. Porque es fácil enfriarse. Pero qué alegre volver a salir a flote. David tuvo un encuentro con Dios en la cueva, tocó fondo y dijo, las cosas no pueden continuar así. Y entonces ocurre algo. Mira ahí la introducción que yo he puesto, por favor. Solamente 2 puntos. Entra a la cueva, porque él sabe que le urge un cambio. Y mira el 2. ¿Cómo sale de la cueva David? Sale renovado. Yo te quiero proponer que si en tu vida tú sabes que debes ir a la cueva y arreglar cosas con Dios, vas a salir renovado. ¿Cómo lo sabemos? Porque allí en el capítulo 23, ahora sí vente conmigo a 1 de Samuel, capítulo 23, por favor. Vas a ver varias cosas. Número 1, no más pasos sin consultar a Dios. Ahora David le pregunta a Dios, consulta a Dios. ¿Estás conmigo ahí, capítulo 23, versículo 1? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Dieron aviso a David diciendo, ¿qué le dijeron a David? He aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras, es decir, la producción, el fruto. ¿Qué hizo David? Y David consultó a Jehová. Yo lo decía más temprano, detente ahí y subraya esa frase. ¿Sabes por qué? Porque hace años que David no consultaba a Dios en sus líos, en sus clavos. No le consultaba a Dios. Aquí David hace algo impresionante. Ese es el nuevo David, salido de la cueva. Le consulta a Dios. Le dice, iré a atacar a los filisteos. Mira qué interesante. David ahora le pregunta a Dios, Señor, ¿debo ir a esa guerra?
¿Cuál es tu consejo, Señor? Dime, por favor, qué hacer, ¿verdad? Mira ahí la respuesta. Iré a atacar a los filisteos, y Jehová le respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Interesante. Pero los que estaban con David le dijeron: hey, estamos afligidos, ya te voy a contar de eso. Y yo lo que quiero que veas es que ahora David le consulta a Dios. Y la forma, ojo, se van a decir: ¿y cómo es que consultaba a Dios y Dios le respondía? Porque había, ¿te acuerdas del sacerdote de la tribu de Leví que Dios había establecido? Ese tenía un efod. ¿Te acuerdas del efod? Era una especie de manto que cubría el pecho y cubría la parte de la espalda. Pero allí en ese efod iban, ¿te acuerdas? Todas aquellas piedras preciosas que lleva, 12 diferentes piedras representando a las tribus de Israel. Pero tiene 2 piedrecitas que son una especie de dados. ¿Cómo se llamaban? Uno. Solo uno. Urim y Tumim, correcto. Urim y Tumim. Eran como dados. Y cuando alguien quería saber cuál era la respuesta de Dios, hacía una pregunta cuya respuesta era solamente sí o no. Porque las 2 piedrecitas solo respondían sí o no. Así de sencillo. ¿Y a dónde iban? Iban donde el sacerdote. ¿Por qué? Porque él tenía el efod. ¿Cuál efod? El que había establecido Dios. Entonces David tiene a un sacerdote ahí. No es Abiatar, porque Abiatar todavía no ha llegado, ya lo vamos a ver. Pero tiene un sacerdote y tiene efod. Y entonces le consulta a Dios. Y dice: Señor, ¿iré yo a pelear contra los filisteos? ¿Y qué le responde Dios? Sí, anda. Qué interesante. Mira la pantalla, por favor. Ahora David entiende un principio que a ti y a mí Dios nos lo ha enseñado en esta época. Es Juan 15:5, que dice: Jesucristo dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? ¿Te acuerdas en el verano? El árbol plantado junto a corrientes de agua. Y yo lo he dejado en blanco. Dijo el Señor: porque separado de mí, ¿qué dijo? No te va a salir nada. No te va a salir nada. Nada van a poder hacer. Es impresionante. Ahora David lo entiende. Y David sale de la cueva y cualquier paso que va a dar ya no es mi truco. Ahora es lo que diga Dios. Señor, voy a la guerra, y Dios le dice: ve a la guerra. Pero ocurre otra cosa. Ahora vas a ver los rasgos del carácter de alguien que depende de Dios. A partir de entonces, ahora David es un David más humano. Dice: Checho, ¿y por qué dices que es un David más humano? Es un David que escucha a los demás. Porque miren el versículo 3 lo que ocurre. Vente conmigo, por favor, ahí en 1 Samuel capítulo 3. Si me das permiso de quitarme este saco. ¿Qué calores han estado haciendo? ¿No creen? ¿Qué calores? Estamos en el 3, ¿lo tienen? Vamos a pelear entonces, ¿verdad? Y ahí le dice: pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Mucho más si vamos a Keila a pelear contra el ejército de los filisteos. Wow. ¿Y qué hizo David? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y fue pues David a Keila con sus hombres y pelearon. ¿Qué me encanta? ¿Qué me encanta? ¿Sabes por qué? Antes de la cueva, a David no le importaba lo que dijeran los demás. Él hacía sus propios planes. Ahora, después de la cueva, escucha a los demás. Es un David más humano. Hey, tenemos miedo. Pues miren, muchachos, hagamos una cosa. Consultémosle a Dios otra vez. Vaya pues, y van donde podríamos preguntarle otra vez al Señor. Y todos los 400 hombres ven que el Señor responde: sí, vayan. Entonces los hombres agarran ánimo y van a la pelea con David. ¿Qué me encanta? ¿Sabes por qué? Porque ahora David entiende otro principio que ahora nosotros en el tiempo de la iglesia entendemos. Está en primera. Mira la pantalla, por favor. Ahora David entiende este principio y lo he dejado en blanco. Todo me es lícito, dice la Biblia, pero no todo me conviene. Todo me es legal, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué interesante, ¿verdad? Yo lo decía más temprano, y mira la pantalla, por favor. Sin Cristo, ¿cómo eras tú
¿Cómo eras tú antes de llegar al Señor? No sé si te pasaba lo mismo que a mí. ¿Qué importa quién me pase llevando? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero ahora que tenemos a Cristo, no. Ahora lo que importa es cómo se siente el otro. Eso es lo importante. Y ese es uno de los rasgos característicos de un creyente maduro, de un creyente que ha tocado fondo y se ha humillado delante de Dios. David es así. Ahora es importante lo que piensan los demás. Pero mira, segundo punto, ya no más trucos cuando me siento amenazado. ¿Qué hizo cuando se sintió amenazado? ¿Tienes una espada aquí? Sí, dámela. ¿Se sintió amenazado allá en Gat? Se hizo el loco, se fingió ser otro. Ahora ya no más trucos. Le llegan a avisar que está en peligro y ¿qué hace? Mira, ahora es sincero con Dios y le pide ayuda durante su aflicción. Vente conmigo al versículo 6 al 14, por favor, mira. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, ahora sígueme, ¿te acuerdas que acaban de matar a los 80 sacerdotes? Y solo uno escapa. ¿Cómo se llama? No Avatar, yo te lo dije, es Abiatar. Abiatar, con B alta, Abiatar. Abiatar, ojo, es descendiente del sumo sacerdote cuando comenzamos a estudiar este libro. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote hace años cuando comenzamos a estudiar este libro? No hace años para nosotros, sino hace años en el libro. Elí. Abiatar es descendiente de Elí. Y el hombre escapa y lleva el efod con él. Y va buscando por las montañas donde está David en el desierto. Y va donde David y lleva el efod. Ahora mira. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Dijo el rey, ahora sí lo mato, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Fíjate el nuevo David, por favor, sígueme. No dijo, me voy a inventar otro truco, voy a mentir, me voy a inventar, le voy a hacer la jugadita. No dijo nada de eso. ¿Qué hizo? Consultó ¿a quién? A Dios. Interesante, allí está, mira. Dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo, o sea, tu sirviente que soy yo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por mi causa. Detente por favor. ¿Sabe qué está diciendo ahí David? Señor, allá murieron 80 sacerdotes y toda una ciudad por el error mío. Yo no quiero que vuelva a ocurrir esto. Señor, ¿qué hago? Me encanta esto, me encanta. Mira, versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares. ¿Sabes qué me encanta? Cuando alguien está humillado y está en la presencia de Dios, solo es preguntas y preguntas. ¿No te ha pasado a ti? Cuando tú vas y no encuentras ayuda en ningún lado y buscas la ayuda de Dios, te encierras en tu cuarto, hablas con el Señor. Uno solo es pregunta tras pregunta, Señor, ¿qué hago? Tengo este problema, yo no sé, en mi familia y pareciera que no hay una salida humana. Tengo este problema en la oficina, Señor, está tan complejo que yo no le encuentro salida humana realmente, Señor. Señor, estoy emproblemado y angustiado porque yo no sé, ¿verdad? Mi hijo o mi hija, a quien tanto ama, ha crecido, ha cambiado y ahora tiene otro juego de valores. Señor, ¿qué hago? Yo he tocado fondo, yo te pido que me... Ahí está Saúl, ahí está David. Y David le dice, Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué hago? Que me encanta esto, hermanos, porque ese es el estado que a Dios le encanta,
que estemos dependiendo completamente de Él. Mira, vente conmigo, por favor, ahí el versículo 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió. Qué interesante, ¿verdad? O sea, con las dos piedritas del efod, sí te van a entregar. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Fíjate qué tremendo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de ¿qué? Sif, con Z. Y lo buscaba Saúl todos los días. Ahora fíjate, subraya esto por favor en tu Biblia. Y si es digital, ponle un marcador digital. Pero Dios no lo entregó a David en las manos de Saúl. Te hago una pregunta. ¿Salió David ileso de la trampa que le había puesto Saúl? ¿Salió David bien? Sí. ¿Con cuál herramienta? ¿Con un truco de él? ¿Dependiendo de Dios? Sí. ¿Quién lo sacó adelante? Dios. Aquí aprendamos un principio. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios y le decimos: yo ya no puedo más, sácame, ocurren cosas inexplicables, hermanos. Y tú me has escuchado a mí decir desde el púlpito: te animo a ayunar. Por cierto, si tú te quieres unir, yo estoy tratando de ayunar los lunes, todo el día, desde la salida del sol hasta que se pone a las 6 de la tarde. Si tú te unes, mándame un mensajito, me va a animar a mí. Un tiempo para estar clamándole a Dios: ayúdame. Yo no quiero hacer cosas que no convienen. Yo necesito tu ayuda, Señor. ¿Y sabes qué? Empiezan a ocurrir cosas inexplicables. Y Dios puede transformar tu escenario como tú no lo podrías transformar. ¿Quién libró a Dios de las manos de Saúl? Fue Dios. Me encanta esa frase: y Dios no lo entregó en las manos de Saúl. Esto me encanta, hermanos. Mira ahí la pantalla, por favor. ¿Te acuerdas que hace unos meses yo te conté del rey Josafat? Ahí en 2 de Crónicas 20:12. Por cierto, Josafat es uno de los pocos buenos reyes. Algunos de ustedes han leído la Biblia y cuando van ahí, 1 de Reyes, 2 de Reyes, ¿verdad? 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, el 90 y tanto por ciento de los reyes dice: e hizo lo malo como su padre. ¿Sí? ¿Cuántos reyes buenos hay? Son contados con los dedos de una mano, hermanos. Uno de ellos es Josafat. Cuando a Josafat lo tienen acorralado los ejércitos enemigos, ¿sabes qué hizo Josafat? Ahí está en la pantalla, mira. Él viene, reúne al pueblo, se humillan, ayunan, se tiran al suelo con la frente al suelo y le dicen a Dios esto. A mí me enternece. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y me encanta, y lo he dejado en blanco y subrayado: no sabemos qué hacer, y entonces a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué bueno! ¿Has llegado tú al punto de decir: Señor, yo realmente no sé qué hacer? Entonces yo vuelvo a ti y te pido ayuda porque no tengo a nadie más. Yo no me quiero inventar un truco. Señor, yo no sé qué hacer. Dice la Biblia: el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. El corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. De hecho, le llama poderosamente la atención en el planeta todo ser humano que se humilla delante de él. Y David, es el caso de él. No sé qué hacer, Señor, ayúdame, ¿verdad? Yo ya no quiero hacer mis trucos. Este nuevo David ahora ve el mal
y se aparta y sin trampas, y Dios lo libra de la muerte sin trampas. Vamos al 19 al 29, por favor, ahí en el desierto. Por cierto, cuando estás ahí en el desierto, ¿sabes una de las cosas tan bonitas con Dios? Y tú estás clamándole a Dios y estás en un desierto. Dios como que te mandara, y ahora que veo a Wendy con un vaso, me hace pensar en un vaso de agua, pero me imagino que es vaso de café, ¿verdad? Dios te envía un vaso de agua para refrescarte. ¿Sabes a quién le envió Dios a David ahí en el desierto? ¿Sabes a quién le envió? Al hijo del que lo quería matar, a Jonatán. Y te vas a dar cuenta de algo. David está en el desierto y no sé cómo Jonatán lo encuentra, lo va a buscar y lo encuentra. Y llega para abrazarlo y decirle: ánimo, David, vas a salir adelante. Y se va. Así de sencillo. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo fue? Dios te envía a alguien que te va a abrazar y te va a decir: ánimo, vas a salir adelante. Mira el versículo 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, no te va a hallar la mano de Saúl, mi papá. Wow. Y tú reinarás sobre Israel. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ser segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, ya lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores. ¿Y qué hizo Jonatán? ¿Cuánto duró el encuentro? Quizás 5 minutos. En el desierto. Cuando tú estás clamando a Dios, Dios como que te manda señales y te manda a alguien para darte ánimo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Aló? Bueno, sigamos. Ahí en Sif, ¿cómo sabemos que esto ocurre? Por el Salmo 54. Vente al Salmo 54, por favor. Vente al Salmo 54. Salmo 54. Mira qué interesante. Y yo te voy a decir lo mismo del domingo pasado. No el versículo 1, sino el versículo 0. ¿Lo tienes? Y esto lo escribió David al músico principal en Nehinot. Masquil o canto de David, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo escribió esto David? Cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl: ¿que no está David escondido en nuestra tierra? Rey, David está allá en el desierto de Sif. ¿Y eso por qué no lo dice primero de Samuel? No lo dice y David lo escribe en su diario personal. Entonces, regresa conmigo por favor ahí al primero de Samuel donde estábamos y vente al versículo 19. Después, ¿sí? ¿Me sigues? Estás ahora en 1 Samuel 23, 19. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Oreb, en el collado de Aquila, que es al sur del desierto? Eso quiere decir: rey, ahí está. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved. Básicamente lo que les dice es: vayan, vean el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, ¿verdad? Porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observen pues, informen de todos los escondrijos donde se oculta y vuelvan a mí con la información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y yo pregunté más temprano: Arabá, ¿te suena familiar? Después llegó a ser un país, Arabia. Te hago una pregunta. Después de convertirse Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿a dónde se fue? A Arabia. Estuvo 13 años en Arabia. Todos los teólogos sospechan que es allí donde Dios le reveló el Evangelio y que de él sale toda la información para los 4 evangelios que conocemos.
Saulo, el apóstol Saulo, Arabia. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde Dios forja el corazón. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Israel, 40 años, ¿a dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para probar tu corazón, para ver si me eras fiel. Eso le dice Dios a los israelitas. Grandes hombres han sido forjados en el desierto. ¿Sabes? Abraham, Dios le pide dejar su familia, su ciudad, e irse a otra tierra que no conocía, y lo pasa por medio de el desierto. Grandes hombres y mujeres de Dios han sido forjados en el desierto, hermanos, en el desierto. Y probablemente tú estás allí en el desierto. Yo en mi vida puedo identificar 2 etapas de desierto. Una de ellas ha sido el cáncer, desierto, en donde tú ves para todos lados y no ves dónde puede haber refugio. Dios a veces te mete allí para que tú voltees a ver hacia arriba. El punto es que se va David al desierto. Mira el versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por otro lado del monte. si lo has logrado entender, es que imagínate la cordillera de allá hacia allá. Por supuesto, en una cordillera más larga, ¿verdad? Pues está la montaña, desde allá hasta allá, y Saúl va buscando a David de este lado. Y David viene escapando por allá del otro lado. Y pareciera que Saúl ya lo va a agarrar cuando inesperadamente, inexplicablemente, porque viene de Dios, ocurre algo. Vente conmigo, por favor. David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David. Lo tienen acorralado, y a su gente para capturarlos. ¿Y qué ocurre en ese momento? Sigue leyendo conmigo, por favor. Entonces vino un mensajero al rey Saúl, al que quería matar a David, diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Rey, y ahí está, ya va a agarrar a David. Rey, fíjate que están los filisteos, se lleva todo el ejército y van a pelear contra los filisteos. ¿Sabes qué? Cuando tú estás dependiendo de Dios y te quieren hacer daño, Dios va a enviar a gente inexplicablemente, a sus ángeles, para distraer al que quiere hacerte daño. ¿No lo crees? Algún día lo vas a comprobar, pero Dios te va a librar de una forma asombrosa. Si eres su hijo, si eres su hija, Dios te va a sacar adelante. Ya no con tus trucos, sino con los planes de Él. Que me encanta esto. ¿Saben? Es precioso ser creyente. Si los creyentes arruinamos todo por nuestros errores, pero es precioso. Es precioso depender de un Dios que hace las cosas inexplicablemente. Entonces se va, ¿verdad? Y por esta causa pusieron a aquel lugar el nombre de Sela Amalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes en Engadi. ¿Qué me encanta esto, hermanos? Voy terminando. Mira la pantalla, por favor. Para salir renovado, y David lo hizo después de la cueva, para salir renovado será necesario que Él te lleve al desierto. Ahora David ya no está en la cueva, ahora ha salido al mundo real y ha salido transformado. Y lo primero que hace Dios es llevarlo al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué al desierto? Voy a replantear la pregunta. ¿Para qué al desierto? Para ser probado y luego ser usado como el rey de Israel. Deuteronomio. Vente, terminamos en Deuteronomio. Deuteronomio.
el quinto libro de la ley y de la Biblia desde Génesis, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Esto le dice Dios a los israelitas cuando están a punto de, fíjate, han pasado 40 años, ¿a dónde? En el desierto. Bueno, pasaron 450 años esclavos. Luego los libera y van al desierto. 40 años en el desierto. Y cuando están a punto de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, que fluye leche y miel, quiere decir, tiene de todo, de toda riqueza, no te va a faltar nada. Básicamente Dios le dice, hey, tened cuidado porque vas a entrar a un lugar, fíjate, 40 años en donde no has tenido nada. 40 años de resequedad. 40 años en donde has andado caminando y caminando y caminando. Escorpiones, culebras, de todo. Ahora vas a entrar a una tierra en donde vas a tener casas nuevas, vas a tener el Porsche del año, vas a tener el Mercedes-Benz del año, vas a tener carros nuevos, vas a tener casas nuevas, vas a tener comida en abundancia. Y le dice Dios, pero tened cuidado. Tened cuidado. Y Dios hace a Israel reflexionar en algo bien interesante. Vente conmigo al versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Aquí está, mira, aquí está la razón por la que pasó tanto tiempo en el desierto de Israel. ¿Para qué dice? Para afligirte. Ah, interesante, para afligirte. Ah, Checho, quiere decir que Dios es un Dios malo porque me aflige. No, sigue leyendo. ¿Para afligirte para qué? Para afligirte para probarte. Ajá, pero ¿qué quiere probar en mí? Sigue leyendo. Para afligirte para entonces que seas probado. ¿Para probarte qué? Para saber lo que había, ¿a dónde? En tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué impresionante. Hermanos, a veces, para saber lo que hay adentro, es necesario apretarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para saber lo que hay adentro, es necesario apretar. Y cuando a veces Dios nos mete en una olla de presión. Ustedes mujeres que cocinan, conocen las ollas de presión. Maridos que no cocinamos, pero andamos chuteando ahí en la cocina. Sabemos que la olla de presión está ahí silbando, ¿verdad? Van a ver frijoles suavecitos. Esa olla de presión ablanda cualquier cosa. A veces Dios nos mete en la olla de presión para saber qué hay en nuestro corazón, si le obedecemos o si decidimos no obedecerle. Qué tremendo. Mira lo que dice ahí. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué tremendo. Y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Por cierto, este es el versículo que citó Jesucristo allá en el desierto. Tu vestido, le dice el versículo 4, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¡Qué impresionante! Dios le dice, nunca tuviste que comprar vestido otra vez. 40 años. ¿O tuvieron que comprar vestidos? No. ¿Y el zapato se te deshizo? No. No tuviste que comprar. ¿Quién lo hizo? Lo hice yo, dice Dios. ¡Qué impresionante! Y dice el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y yo te pido que saltes al versículo 14 porque no tenemos tiempo de verlo. Te recomiendo leer el capítulo 8 de Deuteronomio en tu casa como devocional. Es precioso. Un precioso principio. Versículo 14. Ten cuidado, le dice. Y mira el versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón. Bueno, leemos el 13 para tener el contexto. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites.
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. O sea, le dice, no hay problema en que se aumente tu plata. El problema está aquí. Sígueme. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¡Hey! Te convertiste conmigo, te dice el Señor. Te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eras esclavo checho. Eras esclavo checho. Eras esclavo del licor, de las drogas, de las mujeres, de todo eras esclavo checho. Y yo te saqué de esa esclavitud. Ahora ten cuidado y cuando se multipliquen tus posesiones, no te olvides que he sido yo el que te ha sacado de ahí. Y mira, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Espantoso es miedoso, da miedo. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Ojo, donde no había agua, y Él te sacó agua del pedernal. Ahora, yo te animo a que saques un plumón y encierres este versículo 16. No te olvides de mí, dice Dios, que te sustenté con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Aquí termino, hermanos. ¿Para qué? Para la postre. Es decir, para después de pasado un tiempo, ¿qué? Hacerte bien. El creyente se queda en el desierto y culpa a Dios y dice, yo no sigo a Dios porque mejor me iba antes de convertirme. Y no tiene la paciencia de pasar en el desierto porque Dios lo que quiere a la postre es hacerte bien. Es hacerte bien. Lo único que quiere en el desierto es probar qué es lo que hay adentro de tu corazón. Si dependes de Él o decides crear tus propios trucos. Esa es la vida del creyente, hermanos. Esa es la vida del creyente. No hay otra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por este libro, Señor. Precioso libro que nos enseña tanto, nos deja tanta lección, Padre. Y, Señor, que podamos